¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de Doñana Comunicación. Vamos con el tiempo que dedica esta televisión a los diferentes programas de las formaciones políticas que concurren a las elecciones europeas del 9 de junio. En esta oportunidad hablamos desde Sumar, lo hacemos con Rafael Sánchez Rufo como representante de esta formación. Gracias por venir a nuestro plató. Hola, muy buena, muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, vamos a hablar en primera instancia, querrán los futuros electores conocer la importancia de esta convocatoria electoral. ¿Cuál es? Bueno, yo creo que siempre va a haber quien le diga a la gente que el día 9 de junio nos jugamos poco, que Europa queda muy lejos y que las cosas que se deciden en Europa no tienen nada que ver con la vida cotidiana de la gente y nada más lejano de la realidad. Si nos acordamos de la crisis del 2008, de las políticas de austeridad que tanta gente dejó en la cuneta, con aquellos recortes tan salvajes, pues venían marcados por políticas europeas. Y si nos acordamos también de la pandemia y de cómo en la salida de la pandemia las políticas europeas han sido distintas, de estímulo de la economía, de permitir que haya un escudo social que defendiera el empleo, los servicios públicos en momentos tan difíciles también para la economía como los del confinamiento y los del posconfinamiento, pues también tenían que ver con políticas europeas. Por tanto, esos dos hitos históricos son dos modelos de abordar la economía, de abordar los problemas sociales, que son los que se contraponen en el próximo 9 de junio en las elecciones europeas. Una Europa que retrocede en derechos, que retrocede en libertades, que apuesta por la austeridad y los recortes, o una Europa que apuesta por la paz, que apuesta por la defensa de los servicios públicos, por el empleo y con poderes públicos fuertes que defiendan a la mayoría social cuando vienen mal dadas, ¿no? Por tanto, nos jugamos mucho y tiene que ver, y lo notamos en el momento que el día 10 de junio salgamos a la calle, pues eso, en nuestra vida cotidiana. Vamos también en la definición del plan de cobertura que se ha remitido a los partidos políticos que obtuvieron pues, una representación suficiente para tener cabida aquí en esta cobertura de las elecciones por parte de Doñana Comunicación. Pues también solicitábamos pues algún aspecto general del programa electoral, algo en lo que quiera hacer una especial incidencia Sumar. Vamos a destacar algunos de esos aspectos importantes que se incluyen. Bueno, yo creo que el Parlamento Europeo que salga, nosotros creemos que las instituciones europeas hay que democratizarlas. El Parlamento Europeo tiene que tener más poderes porque es el representante de la soberanía de lo que la gente decide en las votaciones. El Banco Central Europeo, que condiciona nuestras vidas también de una manera tan clara como que es el que nos sube los tipos de interés de las hipotecas que sufre, no tiene mecanismos de control democrático. Por tanto, hay una parte clara que es la de democratizar las instituciones europeas y hay otra parte clara que es que Europa queremos. Si queremos la Europa de los ciudadanos, de los derechos, que se pone de lado de los problemas de la gente, o si queremos la Europa de las élites. Y eso tiene que ver con una legislación europea que blinde el derecho a la vivienda, que blinde los servicios públicos, que blinde la educación y la sanidad, o con una legislación europea que haga de todos esos sectores una oportunidad de negocio. Nosotros estamos en la primera. Y después una cuestión clara porque también condiciona de una manera clara nuestra vida. Y nosotros queremos la Europa de la paz o la Europa de la guerra. Y nosotros creemos que es fundamental trabajar en la Europa de la paz en un momento en el que se están abriendo pasos ideales y discursos que llevaron a Europa a lo peor de su historia a partir de los años 30, el discurso del fascismo, del racismo, de la xenofobia, el discurso belicista, y frente a eso hay otra oportunidad de una Europa que apuesta por la paz, por la resolución pacífica de los conflictos y que quiere tener un papel en el mundo, un papel autónomo del que juegan las potencias como Rusia, como Estados Unidos, en temas tan claves para la paz mundial como la defensa, por ejemplo, de los derechos humanos y los derechos del pueblo palestino. La guerra no está tan lejos, ahora mismo hay guerra en Europa, en Rusia, en Ucrania, y frente a eso tiene que haber una Europa de la paz que es la que se abra paso a partir del 9 de junio. Y eso depende mucho de las mayorías que salgan de esas elecciones. Vamos a seguir hablando de otros aspectos del programa, lo haremos a continuación. En cualquier caso, también solicitamos algún tema local o comarcal de interés por parte de Sumar para, bueno, pues definir qué es lo que aparece en el programa electoral, su ideología, sus medidas concretas. Vamos con esa pregunta de cercanía. Yo es que creo, mira, en los últimos tiempos hemos visto un intento político por parte de la derecha y de la extrema derecha
de apropiarse de la defensa de los intereses del campo y de los pueblos. Y yo creo que es una trampa muy grande, que la gente que vivimos en pueblos, que tenemos en la agricultura un referente del sector productivo que da empleo y genera calidad de vida en nuestros pueblos, es una trampa en la que no debemos caer. No hay nadie más enemigo del sector agrario, del sector ganadero y del futuro de nuestros pueblos que quien niega los problemas y los retos a los que estos sectores y a los que los pueblos se enfrentan. Y en ese sentido, la defensa de la agricultura. Y la defensa de la agricultura pasa primero por no negar los problemas. El cambio climático está aquí. Quien niega el cambio climático niega una política que tiene que dar respuesta para adaptar nuestros sectores productivos al cambio climático. Y en segundo lugar, una política que entienda que en la defensa de nuestros sectores productivos también están los intereses, por un lado, de los fondos de inversión que vienen a nuestros campos a precarizar las condiciones laborales, a una explotación intensiva de nuestro entorno rural, o la de las pequeñas y medianas empresas familiares, la de las cooperativas, de las que en el monte sabemos mucho, que necesitan unas instituciones comunitarias que le den un cambio a la política agrícola común, en el sentido de apostar que los fondos de la política agraria común vayan más orientados a la defensa de ese modelo de agricultura y no al de las grandes explotaciones en manos de fondos buitres, y quienes defienden que hayan unas normas de comercio y de distribución de los productos agrarios que haga que los precios que reciben los agricultores sean precios justos, o quienes defienden, como hemos defendido siempre, que los tratados de libre comercio no pueden pasar por encima de los intereses de nuestro campo, y por tanto que cuando negociamos tratados de libre comercio con otras zonas del mundo, pues las condiciones sanitarias, laborales y medioambientales tienen que ser equiparables a las que se dan aquí, para no caer en un proceso de competencia desleal en el que nuestros productos están en desventaja porque tenemos mejores condiciones de producción. Eso también se decide el 9 de junio, y en la política la derecha y la extrema derecha ha estado siempre defendiendo un modelo que ha sido profundamente lesivo para los intereses de la agricultura en nuestros pueblos, en Andalucía y en Almonte también. Y por tanto yo creo que es necesario esa nueva política agrícola que garantice la generación de empleo y garantice el futuro de una actividad que es crucial para nuestra sociedad. Bien, vamos con 1 minuto y medio en el que podemos incluir, dentro del espacio, del tiempo que tienen asignado, alguna otra medida antes de llegar a la petición final del voto. Yo en estos momentos, a mí me gustaría, porque creo que es una cuestión de humanidad, ¿no?, hacer una referencia muy clara a la necesidad de que Europa sea un protagonista de primer orden en la construcción de un mundo mejor y en el respeto de los derechos humanos. Yo creo que el ejemplo que ha dado España en los últimos días con el reconocimiento del Estado palestino, el que está dando diciendo que no podemos estar mirando para otro lado cuando se está cometiendo un genocidio, que la conculcación de los derechos humanos por intereses geopolíticos, geoestratégicos en una zona del mundo significa, si lo permitimos, que el día de mañana alguien puede decidir que esos mismos derechos humanos se pueden conculcar aquí donde nosotros vivimos. Eso requiere de una actitud y de una política muy firme desde las instituciones europeas en esa defensa de un modelo de salida distinto, de respeto a los derechos humanos y no belicista, en unos momentos en los que parece que las mayorías políticas que parecen querer imponerse en Europa apuestan por la salida belicista, siempre subordinada a las políticas que quieran otras grandes potencias y no desde una perspectiva autónoma. Europa siempre ha sido un espacio de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de ciudadanía y un espacio de defensa de la democracia en el mundo. Y creo que eso es importante que sigamos defendiéndolo a partir del 9 de junio, porque la paz en Oriente Medio, la paz en Ucrania es la paz nuestra del futuro, y por tanto creo que ahí tenemos que ser muy contundentes y muy exigentes en las políticas europeas. Estamos en el minuto final, en el minuto de petición de voto. Hoy hablamos con Rafael Sánchez Rufo desde Sumar. Bueno, pues ahí tiene la cámara para dirigirse a los votantes el próximo domingo 9 de junio. ¿Qué deben tener en cuenta? Bueno, que el 10 de junio, cuando salgamos a la calle, no entendamos que lo que haya pasado el 9 no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana. Que nuestro modelo de sanidad pública, que la defensa de nuestra agricultura, que la educación pública, la dependencia, todas esas cuestiones que afectan a nuestra vida cotidiana tienen mucho que ver con lo que se decide el 9 de junio. Y el 9 de junio tenemos dos modelos que se contraponen de una manera clara. Un modelo neoliberal, con el avance de los discursos neofascistas en Europa, el discurso de recorte de derechos, el discurso xenófobo, racista,
que nos hace volver al pasado, a la época más negra de la historia europea, un modelo europeo de la Europa de la solidaridad, de los pueblos, de la defensa del empleo, de la defensa de los pueblos, de la defensa de la libertad, de la defensa de los derechos, que es el que representa Sumar. Por eso creo que el 9 de junio no nos podemos mirar para otro lado, no podemos actuar como si esto no fuera con nosotros, tenemos que participar activamente en las elecciones y hacerlo votando un voto progresista de izquierda como es el voto a Sumar. Rafael Sánchez Rufo, desde la coalición Sumar, muchísimas gracias por acudir al plató y acompañarnos con este tiempo dedicado a la exposición de los programas políticos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.